punto decirles, gracias a todos por la disposición, es de esperar que este trabajo en los próximos 15 días tenga resultados y pedimos desde aquí también el agradecimiento a la disposición que tiene la propia Presidenta de la República por escuchar lo que hemos venido a decir y desde luego trabajar todos como equipo para que las cosas puedan ir solucionándose. Nosotros somos los primeros responsables en tratar de que las cosas estén en las próximas convocatorias debidamente ordenadas para no tener que lamentar, primero, destrucción tanto pública como privada y segundo, tener que decirlo ante el país que hemos perdido a un ejemplar funcionario municipal que estaba cumpliendo sus funciones en una repartición nuestra y que lamentablemente de estos hechos vandálicos, terroristas, le quitó la vida. Hoy día hemos venido a decirle a Chile que estamos dispuestos a trabajar de manera coordinada para tratar de solucionar y que estos hechos no se repitan, ojalá nunca más en nuestro país. Alcalde, la presidenta Bachelet esta mañana planteaba que lo ocurrido con Rodrigo Avilés durante el año pasado pudo haber incidido en el actuar de Carabineros de este 21 de mayo. ¿Usted comparte ese diagnóstico? A ver, yo no escuché a la presidenta respecto a la entrevista que se me menciona. Yo creo que hay una cantidad de hechos que pueden pasar, obviamente uno no está en la investigación, no tenemos todavía el resultado de la misma, yo ya les dije, por lo menos tenemos los 30 días por delante, pero claramente creo que si así se ha dicho, es perfectamente posible que el resultado que dé esa investigación, de los distintos servicios que hemos actuado, si hay alguna situación de esa naturaleza y tenemos que decirla públicamente, la vamos a decir. De momento lo que estamos diciendo y reiterando, no podemos aumentar de poder decir que tuvimos una muerte por negligencia policial o tuvimos una muerte por negligencia de algún servicio, incluyendo el propio municipio. No, eso es desviar el foco a lo que realmente hoy día importa y estamos haciendo en la ciudad, estamos haciendo aquí en Santiago en la misma moneda. Primero, recuperar el 21 de mayo como fiesta nacional para todo Chile. Segundo, el poder tener la disposición del propio Ejecutivo de poder desplazar el mensaje a el mes de junio del próximo año, el 2017. Tercero, trabajar con el intendente regional respecto a un verdadero protocolo de marchas para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que ustedes han llevado. Y tercero, que los que convocan, los que concurren, también tienen responsabilidad. Hemos dicho y reiterado, estamos de acuerdo con que hayan manifestaciones, estamos de acuerdo que hayan reivindicaciones. En lo que no estamos de acuerdo, que a esas reivindicaciones, a esas marchas, a esas personas, se le unan encapuchados que pueden ser perfectamente, en el momento en que está esa acción terrorista que tiene resultado de muerte, puede ser atendida y de esta manera a lo mejor no estaríamos haciendo esta conferencia de prensa en Santiago. Fuerte y claro, hoy día hemos venido a contribuir para que estas cosas se solucionen y hemos encontrado eco en el Ministro del Interior para que podamos trabajar juntos en solucionarlo.